Luego me levantaré, Rafael, y me pondré por ahí para ver la imagen. Vuelvo luego cuando haya que tomar las preguntas. Sí, sí, hace bien. Si acaso te hago alguna indicación de tiempo por si te despistas un poco, sí. No te preocupes. Por favor. Sí. ¿Sí? Bien, buenas tardes. No es la hora de los toros, pero casi. No estamos muy lejos, pero había que retomar la sesión de la tarde, que como saben responde al título de La mística islámica de Al-Ándalus, el Morabito y el Ribat. Y tenemos dos buenas piezas para esta tarde. En primer lugar, el doctor Rafael Azuar y en segundo lugar, don Virgilio Martínez Enamorado. Yo soy partidario de que, como decía el poeta, cuanto menos, más y mejor, ¿no? Porque como uno empieza ya a predicar del conferenciante, parece ser que lo tiene que justificar. Y tanto en este caso como el que vendrá después no necesitan justificación. Tienen una larga trayectoria acreditada de publicación y de ejercicio profesional, en el caso de Rafael Azuar, en distintos museos. Solo por mencionar, pues ha sido conservador catalogista del Museo Arqueológico de Alicante, director del Museo Arqueológico de Alicante también, del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena, y luego ha vuelto otra vez a su lugar de origen, donde ha concluido, o está concluyendo, su larga trayectoria profesional. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, con un título de tesis Estudio Arqueológico del Poblamiento Islámico de la Montaña Alicantina, el Amal de Denia, del año 87. Tiene un sinnúmero de publicaciones sobre distintos aspectos, evidentemente en el ámbito arqueológico, fundamentalmente en la zona valenciana, pero más allá de ella ha participado en un buen número también de proyectos de investigación y en obras colectivas de renombrado prestigio. Tienen aquí a una de las personas que probablemente haya trabajado con más ahínco, yo creo que con más dedicación de las que yo pueda conocer ahora mismo en el ámbito de lo andalusí, en diversos aspectos, ¿no? Evidentemente, uno de los aspectos más importantes es este del ribat y todo lo que conlleva, todo este elemento característico del Islam andalusí, pero con ciertas conexiones con también, digamos, precedentes orientales, no islámicos exclusivamente, sino árabes también anteriores al Islam, pero que en el caso andalusí se erige en uno de los máximos representantes de este estudio. Yo particularmente, de lo poco que sé de arqueología, yo sé de todo muy poco, pero de lo poco que sé de arqueología, lo poco se lo debo a él, a un par de artículos que publicó en la revista de Territorio y no recuerdo ahora la otra parte del nombre. Arqueología y Territorio Medieval. Efectivamente, ¿no? Ahí aprendí bastante de toda una labor analítica y descriptiva que hacía de piezas, que a mí me han servido mucho en algunos casos, y aunque se adentró en terreno arapajoe, peligroso porque te pueden cortar el pie por invadir zonas que pertenecen a determinados grupos, yo le pediría que lo vuelva a frecuentar, si es posible, cuando tenga tiempo, porque en aquel caso a mí me sirvió de mucho la descripción de algunas piezas para cosas muy concretas a las que luego pude encontrar una explicación que no la tenía antes de haber leído su trabajo. No quiero robar más tiempo al conferenciante y espero que disfruten con la charla que tiene ahora mismo, que aunque yo necesito gafas, pero creo que llego. Rábitas, ribats y almonastires, las enseñanzas de Guardamar del Segura, Alicante. Rafael, cuando quieras. Muchísimas gracias, Juan Pedro, por tus palabras que brotan de la amistad y del cariño y bueno, y de los años de relaciones que llevamos en todo el tema de la investigación y el entusiasmo por este Al-Ándalus, que todavía no sigue siendo el gran desconocido. También quiero aprovechar agradecer a la organización, Antonio Ramos, a Manuel Aguado, el que me hayáis invitado a estar en esta reunión, que la primera vez que me llamaste me sorprendió bastante, porque claro, de repente con el monacato, digo, esto no sé qué tendrá que ver, me cojo un poco más lejos, pero bueno, efectivamente, ahora que he estado aquí veo que es una visión más a todo este enfoque de análisis que estáis haciendo del mundo de
del mundo del monacato cenobítico, eremítico, de esa religiosidad, la mayoría de las veces no oficial, y bueno, son visiones también distintas y bueno, y espero poder aportar algo. El primer problema que tenemos con las Rábitas, Ribad, Almonastir, Zàwies, etcétera, es un poco lo que ya se está viendo a lo largo de estas sesiones, y yo creo que ya lo han puesto de manifiesto los colegas que han hablado con anterioridad a mí, desde Juan Pedro, los colegas, y es que efectivamente nos encontramos en algunas veces, en alguna situación, por ejemplo en época visigoda o en época mozárabe, hay mucha abundante documentación escrita, pero que menciona, por ejemplo, la relación de monasterios y eso que ya se estaba diciendo, pero luego tenemos el problema, lo que se decía ayer también y lo que se ha dicho esta mañana, de identificar esos lugares que mencionan las fuentes. Es decir, tenemos ahí un problema de la información que dan las fuentes escritas y de la identificación o la topografía, lo que decía esta mañana, el que no estaría mal, o estamos todavía pendientes, como decía Maribel Fierro, de hacer esa cartografía de los moravitos. Es decir, que hay una disfunción que dan las fuentes y la información que puede provenir o que proviene de la arqueología, que es la que nos puede confirmar e identificar. Por otro lado, también está el caso contrario, que también ya lo decía el profesor Antonio Poveda, que sobre todo en el mundo de la tardoantigüedad y el paso a la Edad Media, al periodo islámico, y es que ya se conoce, hay mucha información de todo lo que sería el corpus religioso de construcciones y edificios, pero que no se han podido identificar si corresponden, a cuáles se corresponde. Es decir, que hay mucha información, pero que nos falta anclaje. Y de alguna manera, pues esto también nos pasa a la hora de trabajar, vamos a llamar, o de afrontar el análisis de, vamos a llamar, no sé, el monacato, aunque no se puede hablar de monacato en el mundo islámico, porque aparte de que son comunidades religiosas diferentes, aparte de eso, hasta después de los almorávides es cuando empiezan a arreglarse, lo que hablábamos, ¿no? La regulación. Si en el mundo visigodo, como se ha visto, estamos ya hablando en el siglo V, que es cuando se empieza a ver ya las reglas y la organización de estos cenobios, pues en el mundo islámico estaríamos hablando a partir del siglo XII, XIII y sobre todo en Oriente. Es decir, que estamos hablando durante 5 o 6 siglos en donde puede haber esas experiencias, pero no podemos hablar de monacato como instituciones efectivamente regladas, organizadas, nada de eso. Entonces no sabemos bien qué es lo que de qué estamos hablando cuando nos referimos a Ribad, Rábitas, Almonastir, etc. Hay una disparidad de opiniones, bueno, y una variedad de opiniones muy interesantísimas, y que todavía eso está abierto, ese debate, o sea, no se ha cerrado. Tal es que, bueno, que ya si partimos de quizás el primer texto, que es un estudio lexicográfico del tema de las Rábitas, que es la famosa obra de Javier Oliverasín, es este. Aquí tienes del año 28, bueno, pues es una obra lexicográfica, sobre todo basado en términos de tal, y en toponimia, el origen árabe de Rebato, Arrobda y sus homónimos. Eso el año 28, 20 años después, fue Torres Balbás, que fue o se atrevió a aportar algunos datos arquitectónicos o de edificios que podrían vincularse o identificarse a ese espacio de Ribad, que sería Rábitas hispano-musulmanas, que ya es un texto clásico. Y como veis, bueno, ponía como ejemplo la famosa ermita de San Esteban de Granada, como un edificio que realmente seguramente será más bien un moravito que un ribato, una rábita. Estamos en el año 48 y prácticamente hasta cuando
nos encontramos con el yacimiento de la Rábita de Guardamar y nuestras publicaciones del descubrimiento y de la investigación. El primer libro sale en el año 89 y el segundo y definitivo es del año 2004. Prácticamente pasaron 50 años en los que la investigación del tema de Ribad, Rábita y tal, no hay casi artículos intermedios. O sea, fue un tema que, pasado ese periodo, ese momento, con Torres Balbás, como no había más materia, lo que se había publicado es lo que había, pues no fue un tema que tuviera interés en la historiografía española. Y fue precisamente, entre otras cosas, la aparición de estas ruinas de Guardamar, de nuestro yacimiento arqueológico, la que de alguna manera, para bien o para mal, de repente fue la espoleta que motivó el volver en hacer un espacio de investigación dentro del arabismo, de la investigación medieval, dedicado a ese tema. De ahí, bueno, por ahí han salido ya los tres congresos nacionales sobre las rábitas, el primero del año 93 en San Carles de la Rábita, el segundo también en San Carles de la Rábita, ahora el tercero que se celebró en Salamanca hace 2 años, que los dirige Francisco Franco, el catedrático. Luego ha habido, por ejemplo, en la Complutense hubo también un congreso sobre fronteras, tal. En Marruecos también con los colegas franceses y marroquíes también el tema del Ribad del Marroc. Es decir, que a partir de ese momento, pues no sé si por nuestra culpa o por qué, de repente eso supuso una reactivación de las investigaciones sobre el tema de los Ribad, las rábitas y tal. Tengo que decir que, bueno, a ninguno de estos congresos de la Rábita Islámica de Al-Ándalus, a ninguno de estos congresos se me ha invitado. O sea que no sé por qué. Es decir, la cuestión es que hasta ese momento, hasta que aparece este yacimiento, nos encontrábamos, como he dicho antes, que había mucha información en las fuentes y tal, menciones de Ribad, sobre todo de personajes que hacen Ribad. Todo eso está estudiado por Carmen Martín, Manuela Marín, Maribel Fierro. Es decir, hay mucho, pues, en los diccionarios geográficos, tal, que persona este ulema que tal, que retiró su vida e hizo Ribad. Es decir, que hay muchas menciones vinculadas a personas piadosas, ¿no?, que dicen hacer Ribad, que van a hacer Ribad y tal. Pero el problema es que hasta que apareció este yacimiento no se tenía información y conocimiento de un Ribad o una Rábita. Bueno, pero eso o sea, la construcción física, el lugar, una cosa era hacer Ribad y otra cosa es dónde se hacía el Ribad. Bueno, pues en ese sentido, la gran aportación nuestra fue el descubrir, o el poner al descubierto, encontrar por primera vez los restos de un Ribad en Al-Ándalus. Tal es que en este momento solamente hay dos Ribad en Al-Ándalus, el de Guardamar, y luego veremos que le haré mención. Otro que está precisamente en el otro extremo en el Atlántico es el Ribad de Arrifama, que es posterior, es del siglo XII, pero son los únicos 2 Ribads que se conocen, o sea que tenemos huella material, documentación material en todo Al-Ándalus. Eso pues ha abierto también unas posibilidades de investigación, porque podemos ya empezar a hablar de qué estamos hablando. Es decir, bueno, como decía esta mañana Juan Pedro, dice, hablamos de los monasterios o de los monasterios de mozárabes, pero realmente no sabemos bien porque las fuentes no te describen cómo era, ni tampoco hemos podido excavar un monasterio de esta época que nos permita saber cómo era la planta, la vida, la organización. Ahora, el caso de Guardamar no solamente ha sido trascendente por, bueno, pues el descubrir un yacimiento, poder poner un yacimiento con un Ribad, una Rábita, como veremos, descubierto a la investigación, sino que además este es el típico ejemplo que dice, ¿para qué sirve la arqueología? ¿No? Porque si ya tenemos los documentos escritos, ¿para qué sirve la arqueología? Y yo, pues mire usted, este sí que es un caso y un ejemplo de para qué sirve la arqueología. Si no llega a ser por la arqueología, este yacimiento, este Ribad no existiría.
porque no sabemos por qué, de todas las relaciones que seguramente luego también hablará de los Ribad de Occidente y tal, en todas las relaciones que hay de Ribad nunca se menciona este lugar. Es un misterio el que cómo es posible que este Rábita o este Ribad no aparezca mencionado en las fuentes. Es decir, que es un yacimiento que si no es por la arqueología no existiría, porque no consta en las relaciones nunca en ningún tipo, ni en las fuentes geográficas, ni en las fuentes geográficas, ni en los itinerarios se menciona la existencia de esta Rábita o este Ribad en ese sitio. Es decir, que esto sí que es una aportación de la arqueología. Gracias a la arqueología podemos aportar la información de algo que era desconocido y que no se podría conocer si no hubiera sido por esto. Pero además, como veremos luego, además con la excepcionalidad de que es un yacimiento en donde encontramos por primera vez la utilización del término en las inscripciones de Rábita. Desde las inscripciones de Al Rábita, estuve en esta Rábita y es la primera vez que efectivamente podemos decir, bueno, por este edificio, por lo menos aquí pone que el que vino aquí sabía que venía a una Rábita. O sea, tenemos el documento arqueológico, monumental y sobre todo el epigráfico textual de que nos dice que eso es una Rábita. No sabemos a quién está dedicada, eso es desgraciadamente, pero por lo menos resulta que es la primera vez que podemos casar el que efectivamente estas estructuras responden, según las inscripciones, estamos hablando, luego lo veremos, casi 2 docenas de inscripciones parietales en las que se repite lo mismo. Luego no debía ser el mismo que estuvo poniendo 20 veces, sino el que iba sabía que estaba yendo ahí a una Rábita. Eso está claro. Y entonces, lo digo porque, bueno, como vamos a ver, cuando yo empecé a excavar en este yacimiento, el yacimiento, para que nos situemos un poquito, una vez esta entrada en la idea de, bueno, los problemas de la fuente, de la arqueología y tal. Luego, también, antes de entrar en detalle el yacimiento, sí que quería también que tuviéramos una reflexión de cuando estamos hablando, en las fuentes se habla de hacer Ribad, lo que se está hablando es, como se decía, la palabra de hacer Ribad, es decir, es un acto de ir, a retirarte, a reflexionar, de hacer yihad, es decir, de defender el Islam. Porque ese concepto de defensa del Islam, que no significa simplemente que sea un concepto de una defensa militar, como están los Ribad de la frontera y tal, sino el concepto, podríamos decir, canónico del musulmán, la obligación de defender el Islam. ¿Por qué esa obligación? Que obviamente es para todos los musulmanes. Pero ¿por qué esa obligación de defender el yihad? Hay que pensar, simplemente tenemos que hacernos una idea de que de todo el Islam en ese momento, en los siglos 7 y 8, Al-Ándalus es el extremo del mundo conocido, el más periférico, el extremo más occidental del Islam, en donde ya se acababa el mundo conocido, porque ya empezaba el océano Atlántico, que no se sabía qué era, o sea, el fin del mundo. Era el extremo del Islam, y además un extremo del Islam que tenía la particularidad que estaba en relación directa con el mundo cristiano pagano de los machus, que es toda Europa. Con lo cual, claro, efectivamente, el ir ya solamente al Andalus casi era una acción de yihad, de defender el Islam, porque estabas en una zona de frontera, o sea, un territorio fronterizo de siempre. Entonces, en Al-Ándalus, claro, lógicamente durante siglos, y más luego cuando empiezan ya los problemas con la expansión cristiana, con las declaraciones de cruzada cristiana y tal, claro, cada vez hay más cuestiones de yihad, de defensa, porque efectivamente están ahí presionando. Es decir, que hay que tener en cuenta que los habitantes de Al-Ándalus siempre han asociado que efectivamente están en un territorio extremo, de frontera, y claro, y además colindante con el mundo cristiano,
está separado y está todo el norte nuestro actual, no el suyo geográfico, todo está, son los machos, todos los cristianos, y es un territorio en donde hay que defender el Islam. Entonces, ese concepto de yihad es un concepto que, claro, lo vemos desde el momento de la conquista del siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, y que en principio estaría vinculado la defensa del Islam con la idea fronteriza, pero como veremos, lógicamente, el cuestión o el lugar donde hacer ribat o donde hacer esa defensa del Islam no es solamente un tema de frontera, porque como vemos aquí en este pequeño plano, aquí es donde está la rábita de Guardamar. Bueno, veremos luego también dirigirnos a hablar de las rábitas atlánticas y tal, pero realmente están las rábitas de frontera del Fagr, que están todas en el norte, que es donde está la frontera, pero aquí no estamos hablando de frontera terrestre, estamos hablando, bueno, del mar marítimo y tal, pero no es el espacio propiamente dicho de frontera. Es decir, que es un concepto no solamente de defensa, sino también místico, que, bueno, ya se ha dicho, es decir, de personas que en un momento determinado, y más vamos a hablar en este caso del siglo X, donde ya está estabilizado el califato, unificado e islamizada prácticamente la península, entonces no hay una situación de preguerra o de peligro, sino que ya entramos en manifestaciones, expresiones naturales de, pues eso, calor místico y tal, ¿no? O sea que tenemos que combinar esos elementos. Bueno, para situarnos en la rábita de Guardamar, pues aquí os traigo un plano en donde esta es la desembocadura actual del río Segura, que está desviada, venía más por aquí, y esto es todo un cordón de dunas natural en la desembocadura hacia una barrera para la salida del agua, que como pasa aquí con las zonas, es muy parecido también a las zonas de todo el estuario de Cádiz y la misma Chipiona, es decir, estaba rodeado de zonas de dunas, de marismas, de zonas de anegadas, es decir, prácticamente son espacios aislados de no población, es decir, no son espacios donde se te permita vivir, con lo cual ahí la gente no se instala, porque si no tienes agua, si no tienes elementos, es decir, están en lugares apartados, pero en los puntos de conexión del mar con la tierra, es decir, en los estuarios de los ríos y tal. Y se suele repetir ese modelo en casi todos los rivas que conocemos, ese modelo geográfico entre el mar y la tierra, en los puntos de conexión, las zonas fluviales, marismas, etcétera. Bueno, pues en esas marismas se encontraría este yacimiento. Ahora ese cordón dunar, ahora como pasó aquí, se asentaron las dunas. Esto es la imagen de las dunas de Guardamar a finales del 19. Es decir, que todo ese frente no había pinos, entonces, bueno, las políticas forestales de reforestación que se aplicaron a toda España, y aquí mismo se puede ver en Cádiz, es donde empezar a asentar las dunas con pinos, con repoblaciones al modelo francés y tal. Bueno, pues en estos trabajos, porque las dunas eran dunas móviles, se estaban comiendo la población de Guardamar. No he traído fotos de cómo las casas estaban ya tapadas por la arena. En estos trabajos de repoblación que llevaba a cabo el ingeniero Mira, es cuando precisamente se encuentran aparece esta lápida. Aparece en el año 89, 1889. Y fijaros, es muy interesante, que dice lápida árabe hallada en Guardamar por el ingeniero de Monte, don Francisco, tal, y se la manda a la traducira a Codera, a Francisco Codera. Y esa primera traducción, es precisamente la que le hace Francisco Codera de la lápida, enterrada bajo las arenas a 1 kilómetro al norte de Guardamar. Y esto es lo que la noticia que se sabe desde el siglo XIX y lo que dice la lápida, dice, bueno, y se fundó esta mezquita. Aquí, Hada, y esta palabra que, bueno, luego la veremos mejor, está ahí un poco resada, sería Hada al-Masjid, no habla de mezquita, o sea, no habla de rábita, ni de se habla de una mezquita. Entonces, nosotros, bueno, pues la idea era
ver de localizar, a ver si encontrábamos esa mezquita, porque claro, es una mezquita que estamos hablando del 944, es decir, que prácticamente era casi coetánea, en ese momento se estaba construyendo Medina Zara, es decir, que bueno, pues una mezquita antigua, y además que con lápida fundacional y tal, y la idea era, vamos a ver si conseguimos encontrar esa mezquita. Bien, en esa primera campaña, que fue en el año 64, o sea, hace solamente 40, ya casi 40 años, y han pasado algunos años. Bueno, pues en esa primera campaña, esta es la zona, el área que se abre, y yo todo eso os he puesto aquí, sobre todo las mezquitas, os he marcado dentro de ese conjunto las mezquitas que aparecen con lápidas, con inscripciones, porque hay que tener en cuenta que este yacimiento, que todavía no sabemos qué rábita es, resulta que tiene dos lápidas fundacionales con nombre, más luego más de 25 inscripciones, es decir, es uno de los pocos yacimientos que tienen asociado un corpus epigráfico impresionante, porque para esa época, para el siglo X, todos sabemos lo difícil que es. Medina Zara, creo que solamente hay una lápida que habla del sitio, aparte de toda la epigrafía que hay. Bueno, pues entonces lo he puesto aquí, la lápida pudimos excavar, así es como se veía al principio, es decir, que todo eso estaba cubierto en las arenas bajo los pinos, y entonces nosotros empezamos a excavar, comprobamos que efectivamente de aquí es donde procedía la lápida, se veía perfectamente en este cubo que se había arrancado, o sea, estaba en alto, empezaron ahí, oye, mira, una lápida, le quitaron la piedra de encima, se llevaron la lápida porque estaba muy en superficie. Y claro, nosotros pensábamos que estábamos excavando una mezquita, además la identificamos enseguida, y pues mira, tenemos aquí el mihrab, tenemos ahí el mihrab, y aquí la lápida por fuera era la parte exterior del mihrab, que es un cubo, parece que sea una torre, pero por dentro es el mihrab de la mezquita. Sorpresa nuestra es cuando continuamos excavando y nos encontramos un cuerpo de 3 mezquitas, o sea, la mezquita principal y dos laterales. Y además cada una con mihrab. Entonces ya nos empezó a preocupar porque, claro, lo normal es que, pues aunque haya 3 edificios, pues hay con un solo mihrab, con la quibla común, dice, bueno, pues resulta que cada uno tenía su mihrab. Entonces, en la primera publicación, cuando presentamos los primeros resultados, pues lo publicamos en el año 85, lo publicamos como 3 mezquitas o un monasterio musulmán, es decir, porque claro, un complejo de 3 mezquitas, porque la lápida ponía mezquita, no sabíamos, no teníamos noticias de que aquello fuera una rábita. Estábamos excavando unas mezquitas califales y nos extrañó que fuera una mezquita con 3 mihrab, cosa que es un caso excepcional. Sorpresa aún mayor fue cuando abrimos, continuamos, y entonces nos encontramos que aquí, en el último de este edificio, es donde va a aparecer en el muro de la quibla, en el oratorio, en el oratorio, bueno, aquí podéis ver el conjunto que se excavó en esa primera vez con la lápida fundacional, y nos vamos a encontrar en ese edificio, aquí, en el muro de la quibla y a los lados del mihrab nos encontramos todos, fijaros, en el enlucido, en uno y el otro lado, pues bueno, casi una veintena de inscripciones en donde todas repiten lo mismo, que se puede ver ahí, Dájala, Jada, al-Rabita. Es decir, que de repente, de estar pensando que estábamos excavando una mezquita o varias mezquitas, nos encontrábamos, anda, esto resulta que no parece de ser una mezquita, porque aquí pone que estamos ante un ribat. Entonces, bueno, pues ya el planteamiento nos empezó a cambiar de lo que estábamos, entonces ya continuamos las excavaciones.
Bueno, ahí se ve ahí la reproducción, el detalle, que luego lo veremos. Con lo cual, esto es una parte esto fue la parte primera que excavamos, luego ya ampliamos y donde se ve ya toda la planta del complejo del Ribat. Es decir, que nos encontramos con un yacimiento con una lápida fundacional y unas inscripciones que nos dicen que es una que estuvieron en una rábita. No dicen que en un Ribat, es decir, que dicen en una rábita. Entonces nosotros, como los arqueólogos somos muy pedestres, nos limitamos a reproducir a decir, no lo que se interpreta, porque luego veremos como hay interpretaciones que si esto es un monasterio, que si es un ribat, que si es una zaguilla, bueno, ahí están todavía discutiendo. Nosotros limitamos a constatar, miren ustedes, pues no sé, aquí hay 20 inscripciones donde se repite tal, entonces nos encontramos que era la primera vez que en la península aparece los restos de un ribat que no sabíamos cómo eran, solamente habíamos excavado 3 mezquitas, pero no sabíamos cómo era el ribat o cuál era la extraordinaria planta. Luego veremos toda la planta, que es enorme y todavía no hemos acabado. Es decir, que nos sorprendió, anda, si estamos la primera vez que aparece los restos materiales de una rábita. Otra cuestión que arqueológicamente fue muy importante, y es que la arqueología nos permitió constatar que existieron, hay 2 fases, o sea, hay una rábita del contexto de las inscripciones fundacionales, como vamos a ver, y luego resulta que debajo de esos edificios aparecen y nos encontramos otras mezquitas que gracias a eso nos permitió identificar que existía un nivel más arcaico anterior a la época califal, y luego lo que vemos ahora, los restos que vemos ahora, pero que obviamente estos son los actuales, que los moveremos luego, pero que existe un nivel inferior. Y aquí se puede ver, aquí mismo se puede ver la prueba como por debajo del mihrab de la mezquita 2, la mezquita 2 resulta que por debajo está construida sobre los restos, este es el mihrab de otra mezquita que hay debajo. Y eso nos permitió documentar que no estábamos ante un edificio de un solo momento, sino que tenemos un edificio que se va a construir sobre los restos de otro momento, de otro edificio todavía más anterior. Y entonces aquí hemos podido documentar esa primera fase, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que denominamos ribat, y explicamos por qué, voy a explicar por qué, y la fase, la posterior, la que ya es la completa, que es lo que llamamos rábita, porque las inscripciones aparecen sobre los edificios de la rábita. No hay lugar a duda en la estratigrafía. Bien, pues gracias a esas excavaciones pudimos identificar un plano de esa primitiva rábita, que lo que nos está diciendo en origen es que encontramos que sobre un mismo lugar, cerca de la desembocadura, vamos a encontrar una conjunción de edificios. Estos son los que hemos podido documentar como antiguos. Algunos, como veis, tienen su mihrab, es decir, que son mezquitas, pero otros, curiosamente, son simplemente celdas, estancias, etcétera. Y entonces aquí, en ese primitivo ribat, pudimos comprobar que esta concentración de mezquitas individuales se van a levantar alrededor de este primer muro de oración, esta musala, que es lo que da origen al complejo, a este espacio de oración, y que es donde van a ir poco a poco construyendo de forma atomizada, van construyendo pequeñas celdas, pequeñas mezquitas, porque todas tienen mihrab, y además con la salvedad interesante que en su interior, como vemos aquí hemos marcado, por ejemplo, encontramos restos de hogares y de cocina, es decir, que no solamente en un sitio religioso, sino también es una vivienda. Y al igual que encontramos esto, aquí se ven los hogares,
restos también de hogares, de los tanures, vamos, para cocinar. Igual que eso encontramos también cerámicas fundacionales, que eso también es un tema que se está estudiando por Sonia Gutiérrez, la catedrática Sonia Gutiérrez, porque efectivamente es un fenómeno que tampoco nos explicamos, es decir, por qué esta ritualización de poner piezas fundacionales, como que viene del mundo antiguo, pero no sabemos bien, en el mundo árabe, en el mundo islámico no encontramos tampoco, pero es que no es solo una pieza, como habrán visto, fijaros, conjuntos cerámicos, todos los que hay. Y todo eso son piezas fundacionales dentro de los edificios y por debajo de los pavimentos. Aquí tenemos otro. Y como veis, el nivel de conservación o cómo nos han llegado las estructuras es increíble, porque este sería el nivel de las mezquitas de época califal que veremos ahora, y estos son algunas de esas mezquitas de la primera fase, y fijaros qué altura. Además, aquí se ve, aquí esto es el mihrab, está en la entrada, ¿ves? Es decir, una planta especial, todo de mampostería y barro, y más de 1,5 metros de altura. Es decir, se han conservado, bueno, veis ahí los rellenos de arena. Así que es una suerte que podamos, que hayamos podido llegar, porque ese yacimiento no se destruyó nunca, entonces se conservó en la arena, como vemos. Y, como ya os decía antes, toda esta serie, este complejo de edificios sueltos, todos alrededor de esa musala, ese muro de quibla de oración, que se puede ver en el plano, que es el origen, luego lo veremos, de la mezquita, en donde todavía se conserva el zócalo original, que está todo enlucido y con una franja pintada en almagra al rojo, con una franja en zigzag, es decir, con una decoración ya, pero estamos hablando de finales del siglo IX. Aquí se puede ver el final de ese antiguo muro de la musala, en donde se ve el lucido pintado en almagra, que se conserva, es decir, de lo que sería el primitivo instalación en el lugar. Bien, gracias al estudio de las cerámicas y la estratigrafía sabemos que ese primer ribat o ese espacio en donde se van asentando esas mezquitas, aquí en la desembocadura del Segura, en un espacio que aquí, gracias a las fotos aéreas de las inundaciones del año 98, nos permite ver cómo sería una zona de marisma, o sea, todo totalmente inundado, en donde efectivamente esta duna es una isla, en un espacio rodeado todo de agua, de marjales y eso, donde aquí tenemos las salinas, que es importante porque, claro, producen la sal, con lo cual seguramente la instalación ahí también va a ser por el factor económico. Y en la situación no solamente en las dunas naturales, sino además ahora que están apareciendo más mezquitas que está excavando la profesora Sonia Gutiérrez, precisamente aquí, también al lado de la orilla del mar, al otro lado de la población, o sea que da la sensación de que estamos ante un territorio en donde vamos a decir que hay tendencia en ese momento a asentarse, pero de una forma que yo creo, y yo soy partidario de seguir las opiniones de Patrick Cressier, de que lo que estamos es ante un fenómeno que podríamos llamar de aculturalización o de islamización, de que aprovechan la vía también religiosa y comercial, es decir, que son instalaciones temporales que llegan, comerciantes que se instalan ahí, y en las épocas de Ramadán o de peregrinaciones donde van la población, y entonces ahí es un intercambio, es decir, que es un fenómeno más vinculado, no es un fenómeno defensivo, sino un fenómeno vinculado a la aculturación e islamización a través también de la fundación de este rival, como sabemos que así fue en el norte de África, y sabemos también que
seguramente, muy probablemente, a la vista de las cerámicas, de las producciones cerámicas, que podría estar vinculado al fenómeno de la República de los Marineros de Pechina. Los marineros de Pechina, que ya habían establecido una red de ribat a lo largo, a lo largo de Túnez, fundan Tenés, de ahí de Tenés pasan a Almería, y entonces creemos que todas estas rábitas y estas rutas están vinculadas a las rutas comerciales de los marineros de Pechina, como también, bueno, vemos también en las fuentes. En el caso de Tenés, que se fundó en el 875, fue poblada por dos grupos andalusíes, uno venido de Elvira y el otro de Tuzmir, y los marineros se habían acostumbrado al dejar la península a pasar el invierno en el puerto de Tenés. Los bereberes de los alrededores, que se habían juntado con ellos, le invitaban a establecerse en el lugar como ribat y a celebrar zoco. Sí, parece que es esa primera manifestación que, más que un fenómeno estable de religioso, o un establecimiento religioso estable o permanente, pues son momentos que aprovechan pues eso, o el Ramadán o en determinados periodos en donde se acercan, comercian y también establecen esa combinación de religión y de mercado. Y esto estaríamos hablando en base a las dataciones de las cerámicas y los registros arqueológicos de pues esos finales del 9, o sea, después de la instalación en Pechina, de la fundación de Almería, después de la fundación de Almería, que tenemos hablando en el año 889-190, hasta finales del siglo IX, hasta el primer cuarto del siglo X, de esta primera manifestación de encontrar un sitio en donde efectivamente hay una tradición de llegar y tal. Bueno, estoy hablando del ribat de Almería, ya conocido también los aspectos. Y también, bueno, lo que he dicho antes, también vinculado es un fenómeno muy parecido al tema de las costas magrebíes, sobre todo en el caso precisamente de la fundación del ribat de Masa, que sabemos que también por un Baklul, que es el que aparece en el texto fundacional, y que podría estar vinculado con ese mundo de los marineros baklulíes, ese mundo que todavía nos sigue siendo bastante desconocido. Bien, esto sería esa primera fase, y ahora entraríamos a ver lo que conocemos, a lo que se conoce por el ribat de Guardamar, que como veis es la rábita de Guardamar, en donde ya estamos hablando de un complejo mucho mayor de edificios. Al principio solamente conocíamos esto de aquí. Claro, nuestra sorpresa fue cuando continuamos excavando y nos encontramos un complejo de más de 3 cuerpos que está sin terminar, todavía hay que excavar más. Yo creo que queda por lo menos un 40%, pero ya no era solamente un tema aislado, sino un complejo. Entonces, como decía antes, no sabemos por las fuentes, no sabemos ni cómo son los ribat, ni cómo son las rábitas, no nos describen qué tienen, qué tal y cual. Entonces, nuestro trabajo fue, por lo típico de arqueólogo, te olvidas de si es una rábita o tal, y lo que haces es intentar explicar las estructuras que vemos. Y qué es lo que podemos extraer, qué información podemos extraer de la organización o de la urbanización o de la construcción de lo que vemos. Y entonces, una vez establecido el plano, que fijaros el complejo, como digo, 3 cuerpos, cuando comenzamos simplemente a ver la orientación de las aberturas, a dónde dan las puertas, nos encontramos que podíamos, y también si son edificios religiosos con mihrab o si son edificios sin mihrab, o sea, no tienen una identificación religiosa. Entonces nos encontramos que
podíamos perfectamente identificamos 3 áreas dentro de ese complejo, que además es un complejo cerrado, como veis aquí, es un muro cerrado, es decir, que se vería como una pared, como un muro, sin aberturas exteriores, cerrado, aquí no falta, pero luego, si vemos este frente, encontramos lo mismo. Encontramos un frente que parecería una muralla con torres, pero que ocultan sus mihrab interiores y que no tienen puertas al exterior. Es decir, que tenemos 2 muros que cierran el complejo. De ese complejo que cierran, encontramos una puerta, esta, que es una torre, y esta es la puerta que da al mar, es la única salida que tiene, y por la organización creemos identificar 3 espacios, que así lo publicamos y lo ponemos. El primer espacio y la entrada al acceso que consideramos nosotros al complejo cenobítico, al complejo monástico, si podemos llamar así, se realizaría desde la tierra, no desde el mar, porque además el yacimiento el agua llegaría ahí, o sea que la gente vendría del interior. Entonces es curioso que en este espacio cerrado, y además con este muro medianero, nos encontramos un gran espacio abierto en el cual solamente hay estancias sin mihrab, ¿no veis? Exceptuando estas 2 antiguas, que estaban más enteradas, estas son edificios que no son propiamente religiosos, o sea, es decir, pues almacenes, estancias, habitaciones. Y además, en la parte superior, que lo veremos, estaría separado por un muro, una puerta, que lo veremos luego también, con lo cual aislaba este espacio del resto. Y con lo cual tendríamos para nosotros lo que podría ser el Sáhar, o sea, el espacio o el patio de acceso a la Rábita, con la particularidad de que este espacio abierto a visitantes, a los romeros, a la gente que va tal, podías acceder a este espacio. Aquí ya no podías acceder porque estaba limitado por una puerta, pero sin embargo sí que podías acceder por aquí, por este paso, a esta mezquita, que es la única que tiene una puerta abierta, es la única. O sea que tú puedes, sin entrar al resto, puedes perfectamente visitar esa mezquita e irte. Luego teníamos otro espacio en función a las puertas, que vemos todas las mezquitas de aquí, dan a esta calle o este eje, que además este eje es donde nos encontramos, que está aislado también. Aquí solo se puede pasar por este pequeño paso estrecho, está cerrado del resto y solamente tiene donde se concentran los edificios nobles o con inscripción. Además, los edificios nobles porque están hechos con morteros de cal, porque todo lo demás está hecho todo con mampostería de piedra y barro. Es decir, que efectivamente son edificios de prestigio, estos de aquí, y además son los que llevan su lápida y su inscripción. Y además que sabemos que son de fundaciones pías, vamos, de personas, no son del Estado. Y estas 4 mezquitas o estas 3 mezquitas están enfrentadas a este gran espacio que consideramos que está además construido sobre la musala, que consideramos que es la mezquita de la comunidad, la mezquita al-Jama, porque es el edificio más grande, esto sería el haram, es decir, el espacio de oración, y es el gran edificio, y que conformaría lo que nosotros hemos dado por llamar, no sé, espacio sacro, o donde está la mezquita, que aún se puede acceder, la mezquita de la comunidad, porque ya luego hay un espacio privado en donde ya solamente se puede acceder o por aquí o por la misma muro de la Qibla a esta gran calle, en donde, como vemos, es donde se concentran todas las mezquitas o las celdas oratorios con mihrab, que van todas las puertas a dar ahí a ese gran espacio, que es como si fuera nosotros interpretamos como el cenobio de ese complejo, es decir, la parte más privada reservada solamente para los que efectivamente entran a la institución a hacer ribat y que se quedan en el ribat, pero no el público o los visitantes o los peregrinos que solamente pueden entrar a una parte de la mezquita y visitar esa mezquita de la Rábita. Entonces, nosotros lo que hicimos fue publicar e interpretar
lo que parece que las estructuras de la dinámica de aperturas y tal nos dice como yacimiento, es decir, bueno, pues aquí vemos que parece que hay una organización funcional y que efectivamente los espacios funcionales están muy definidos, muy jerarquizados y vinculados a la ritualidad de lo que sería un cenobio, lo que podríamos ya casi pensar como iba a decir un monacato, es decir, eso que es donde ya perfectamente las partes privadas, lo que es la parte de simplemente los monjes, ya no se puede entrar, la clausura, pero hay, es decir, que ya hay una organización del procedimiento. Entonces vamos a verlo con más detalle. Veo que me quedan, no sé, que me quedan 10 minutos así. 15, vale. Entonces, esto nosotros lo hemos publicado y claro, lo que decimos es que, bueno, aquí veríamos lo que sería el Sáhal, el patio delante, aquí se ve los restos de ese muro que ahora están arrasados, pero que efectivamente cerraban, que además solamente se podía entrar así, en ángulo, no en recto, es decir, hay una privacidad de la zona sacra que está más elevada, en la parte más alta. Esta es la parte más baja y por aquí se pasaba a esta mezquita. Esta mezquita, que yo creo que esta debe ser el origen de la rábita. Lo que pasa es que por desgracia no sabemos qué moravito, o sea, qué santón está ahí. Todos sabemos que las rábitas o los moravitos se generan alrededor de la figura de una persona, de prestigio religioso, una cierta. Entonces, estamos convencidos Bueno, aquí se puede ver que puedes pasar y ver y visitar esta mezquita, que creemos que era la mezquita del Santón, porque además esta mezquita, aparte de que tiene esa particularidad, que es la única que es accesible sin entrar a eso, aparte de eso es la única en donde se concentran todas en el muro de la quibla, que por eso está tapado y tal, todas las inscripciones. Es decir, que es el lugar más sagrado y el lugar que todos los que van a visitar van a visitar. Entonces, ¿quién era ese personaje, ese santo? No lo sabemos. Pero yo creo que ese personaje es el que va a generar, esa mezquita va a generar la organización de ese espacio monacal o cenobítico alrededor de ese moravito o de esa tumba de ese santón, que no sabemos quién es, pero que creemos que la única explicación del por qué esa especialidad, por qué se concentran ahí todas las inscripciones, es decir, esa práctica es lo que daría para nosotros la explicación del por qué esa normalización de toda la ritualización del edificio. Aquí vemos, estas son, bueno, las mezquitas que tienen las lápidas, que sería la principal, que bueno, hay una copia reintegrada. Esta es la del año 944, es la de Ben Baglul, que es el fundador. Es un personaje que no se sabe bien todavía si había estado en el tronco de Córdoba, si es de familia de los Baglulíes, o sea, ahí todavía no está, o si es de los Baglulíes que vienen del Monastir, que también hay unas tumbas y un ribá fundado en el Monastir por estos Baglulíes. Estamos hablando también magrebíes, igual efectivamente es un tema de marineros, lo que estábamos hablando esta mañana de la vinculación con el norte de África. Aquí tenemos la Had al-Mas y bueno, el tema de la lápida. Aquí vemos cómo esa noble mezquita con su gran mihrab interior, solo le falta la sillería, pero se conservaba perfectamente. Y luego, en la otra, la mezquita de al lado, que apareció en la reconstrucción que se hizo de la primera que se destruyó, que es la que está debajo, apareció como material de reutilización, no como lápida fundacional, esta lápida, que es la segunda lápida, que la ha reestudiado Carmen Marceló y que, claro, dice que, bueno, habla de un tal Ibrahim que construyó esta mezquita el año 35, o sea, todavía 10 años antes, es decir, hay unas construcciones anteriores todavía a la monumental del 944. Es interesante cómo el eje de la principal, la que tiene la pina central, está en el eje del mihrab de la musala de la mezquita Jama.
Aquí vemos las mezquitas llama, estos son los restos que quedan de la Musala antigua, como es una gran mezquita de 2 naves, esto sería seguramente el haram, y esta seguramente sería la habitación del sheikh del cenobio, que es el que controla ese espacio y la organización del rival. Y como veis, un espacio más o menos rectangular, cerrado y aislado, pero que bueno, que sería el de la comunidad. Bien, como vemos una visión general, ya entraríamos a la parte de lo que sería el cenobio, y que lo que sí que es interesante es que toda esa organización, es decir, de ser un espacio nuclear o atomizado de mezquitas sueltas, ahora ya lo vemos en un espacio cerrado, conjunto, unificado, articulado, y en donde ese proceso que nosotros los arqueólogos, que somos muy pedestres, llamamos de monumentalización del yacimiento, en donde que se produce a partir del 944, 950, es decir, en pleno periodo califal, cuando el califato consigue asegurarse todos los puertos del Sharq al-Andalus, también de Baleares y tal, y que casi igual se podía hablar, en vez de monumentalización, un proceso de regularización o de regla de funcionamiento de la rábita. Pero estamos hablando de la mitad del siglo X, cuando eso es impensable. Estamos hablando 2 siglos antes de lo que sabemos cuando empiezan ya los espacios organizados a partir de los almorávides. Y estamos hablando de 2 siglos antes. Bien, y luego sería toda la parte del cenobio, que también la curiosidad de este yacimiento es que son celdas y todas tienen mihrab, que lo lógico sería que se fueran celdas y, en las aguillas modernas o en las madrasas, pues son las celdas, pero luego solamente hay una mezquita. Y sin embargo aquí, cada uno, con lo cual también nos hace pensar, por eso, el que efectivamente estamos a un edificio excepcional o diferente, o una concepción que no la conocemos bien, esa ritualidad para esa época. Aquí vemos, bueno, las imágenes de cómo son estas celdas con oratorio. Aquí para que veáis el estado de conservación, con tapiales de barro, bueno. Los materiales que nos han permitido unos registros más de 800 candiles, que curiosamente, a diferencia del momento primero, que encontramos en la celda, encontramos hogares, sin embargo ya en el nivel de que es solamente rábita, ahí lo que hay simplemente son candiles, algún tanur excepto por ahí, y luego alguna ermita, una cocina, es decir, pero no dentro de los edificios. Es decir, que lo que da la sensación que son ya espacios dedicados solo a la oración y a la contemplación. Bueno, aquí vemos que en la cronología de esa fecha, pues coincide con el momento de consolidación del califato de toda la costa marítima y eso. Y y sabemos que ya arqueológicamente prácticamente coincide el abandono, no la destrucción, el abandono de la rábita con la caída del califato, y luego pasan unos años y ya se termina de destruirse por un terremoto, porque lo hemos comprobado arqueológicamente, y que parece que coincide con ese terremoto que nos menciona Ludri del año 1048, que destruyó la mezquita de Orihuela de Murcia, es decir, que azotó toda la zona de la Vega Baja del Segura. Entonces, como vemos, para confirmar que no estamos solamente ante un unicum, por suerte ya no es un unicum, siempre el problema en arqueología, los unicum, que dice, bueno, sí, pero igual eso es un caso único, es que, bueno, pocos años después apareció el Ribat de Rifana, que está, como veis, precisamente en el otro lado, en el Atlántico, y encontramos un Ribat con las mismas características. Como veis, también es un complejo en donde aparecen estructuras, como veis, idénticas, también forman celdas con oratorio, sin muralla, y que confirma que efectivamente a lo mejor es que resulta que es un modelo, podríamos hablar de que es un modelo de ribato de rábita andalusí, que no tiene nada que ver con los ribars del norte de África, sino que estaríamos ante una
manifestación arquitectónica propiamente andalusí, porque ya no es un caso solo y podríamos decir, sí, pero es que aparte de las rábitas de Túnez o los ribares de Túnez, resulta que tenemos también unas rábitas en Andújar que tienen estas características y tal, en el siglo X, que luego se repite, pero vamos, todavía no tenemos suficientes datos para poderlo decir, bueno, esto es así, ¿no? Pero sugiere, porque estando tan diferente y además con 2 siglos de diferencia, la estructura, el tipo y todo es similar. Aquí podéis ver, esto parece que sea guardamar, igual enlucido por dentro, con el mihrab, la puerta en el muro de la quibla, o sea, todo igual. Bueno, yo veo también, ya le digo, la diferencia con los modelos que estaríamos ante este modelo de la vida que, bueno, nosotros como arqueólogos nos remitimos a decir, bueno, por esto es lo que hay. Esa es nuestra lectura del edificio, de la dinámica de puertas a aberturas, que lo aplicaríamos en cualquier en época romana, en época del siglo XVIII, es decir, cuando no sabes qué tienes, intentas extraer la información y proponemos que es una rábita por los textos. Claro, efectivamente, pues ya ha habido ahí debates, no, porque eso es el monasterio, eso no sé cuánto, y digo, bueno, usted diga lo que quiera, pero la única prueba segura es que hay 20 inscripciones que aparecen rábita. Pues si es un monasterio que hubiera aparecido alguna, ¿no? Claro, alguna inscripción que diga. Pero bueno, como esto es un tema de discusión, lo importante es que, bueno, creemos que hemos podido aportar la posibilidad de que quizás estemos ante un modelo, que el futuro de la investigación arqueológica, y lo interesante es que estaríamos hablando de un proceso que en las fuentes no se menciona, de normalización y regularización de la ritualidad mística, religiosa, en un contexto de mitad ya del siglo X, que es muy temprano, porque en el resto siempre se habla a partir del siglo XI, hasta la utilización del término rábita en el norte de África aparece después. Y aquí lo tenemos los testimonios antes. Y bueno, pues ahí está el tema, ahí está el yacimiento y creemos que, bueno, esperamos que las generaciones futuras pues vayan ampliando las excavaciones y podamos seguir completando nuestro conocimiento sobre el mundo de la rábita y los ribares en Al-Ándalus. Muchas gracias y disculpar si paso un poco. Gracias. Bueno, espérate un segundo, porque creo que se me ha olvidado. Bueno, eso es la discusión que hay, pero creo que es muy interesante. Este texto es de Carmen Barceló, que ha hecho la última revisión, y es muy interesante porque ella dice de los grafitis, de los 20 grafitis, lo que dice, los nombres tallados en el muro tal comparten el mismo diseño, bueno, dice, 3 son maulas. De ellos 2 tienen ambos con una afiliación especial, pues se dice que son hijos de Shaykh, Shaykh al-Sandalía, Shaykh al-Khurasani, porque vamos, y el grafiti y tal de la mezquita es el Masud al-Asba, maula de un guarda de la bolsa del dinero a Sabra, que sabemos también que por textos que hay alguien que se encarga en los ribat de cobrar y tal. Y ahí aparece usted dice, y ella dice, todo ello me sugiere gente joven, tal vez partícipe de una tárica sufí, es otro tema que claro, yo no tengo ni conocimiento ni para poder hablar, pero que nos habla de que una cofradía religiosa o una piadosa, pero claro, de mitad del siglo X. No sé cómo funciona el artefacto, así que... Por favor. Muchas gracias, Rafael. En todo caso, una conferencia magnífica Gracias. Una conferencia magnífica, como decía, que además con entusiasmo y en gran detalle nos has transmitido todo ese proceso laborioso y muy interesante de bueno, un descubrimiento realmente imponente e interesante. De la construcción, ¿no?, del dato histórico. Sí. Que lo sabe lo que nos cuesta. Imagino aportar, ¿no? Bien, disponemos de 15 minutos, el recreo llegará a las 19:30, con lo cual tenemos 15 minutos antes del recreo. Y bueno, yo creo que la conferencia debe sugerir participación por parte del auditorio. Sí, por favor, Antonio, cuando quiera. Rafael, me gustaría saber qué infraestructura de abluciones han aparecido, porque siempre la he buscado
y la verdad no recuerdo haber encontrado nada. No, En vuestras publicaciones. No, ni en nuestras publicaciones ni en la excavación. Como he dicho antes, el yacimiento yo creo que queda un 30 o un 40% de excavar y efectivamente hay todavía muchos elementos que nos faltan por identificar. Por ejemplo, efectivamente la zona de las abluciones o de alguna manera de aprovisionamiento con un pozo, que tendría que estar en la zona del Sáhar, pensamos nosotros, pero no lo hemos descubierto todavía. No sabemos dónde está la necrópolis tampoco. No hemos podido localizar la otra puerta, la que sería, vamos a decir, la puerta de tierra. Es decir, que todavía nos faltan elementos de excavación y también al estar los edificios construidos sobre los edificios actuales, sobre los edificios anteriores, que además están sobre arena de playa, todos sabemos lo que es. Entonces, la arena hace un efecto duro, es decir, pero si mueves un poquito se te va, es muy blanda. Entonces, por miedo a ver si vamos a hacer nosotros los arqueólogos un poco de agujerito aquí, a excavar el muro de arriba y se nos vaya. Entonces, no hemos podido sacar tampoco más información de cómo es la estructura inferior, porque efectivamente tenemos pruebas evidentes de que los niveles bajos están. Entonces, ahí hay cosas que todavía nos falta por conocer y eso es uno de los elementos fundamentales, porque eso ayuda también nos ayuda a explicar si efectivamente todo el ritual, todo que es lo que te dicen, debería ser así y todavía no lo hemos podido encontrar. En cualquier caso, ¿por qué le llamáis Am? Bueno, eso efectivamente, por darle una vinculación a la terminología que se utiliza para describir las mezquitas y también, sobre todo, las madrasas y tal, y para que uno, pues bueno, que lo pueda entender, por no decir patio o espacio de acogida. Lo que sabemos que es un espacio en donde lo que hay son pequeñas estancias que sin mihrab, o sea que debe ser habitaciones o almacenes. Cuando lees como la vida de los Rivas, pues te dicen que llega el peregrino, que se la coge y se le deja dormir 1 o 2 días sin entrar. Es decir, pues a lo mejor era un sitio donde iban los peregrinos y tenían ahí para... Es decir, pero claro, tampoco sabemos. Y entonces, bueno, le dijimos en Saham también porque por la idea que da el espacio tan enorme. Cuando los demás espacios, las calles son más estrechas, resulta que es un espacio muy amplio. Claro, nos falta el cierre para saber cómo era. Pero claro, es un gran espacio que, claro, lo único que son, bueno, le hemos puesto Saham, pero la verdad, eso es una cosa que no tenemos ningún documento, nada que podamos decir que sea el Saham. Es una interpretación. Claro, me ha interesado por el tema de ¿habrá infraestructura de abluciones en este Saham? Ojalá. Claro. Yo quisiera, yo creo que está. Lo que pasa es que, fijaros los metros, para llegar allí tuvimos que desmontar 6 metros de duna de arena, o sea, 6 metros de arena, que no veas tú, no solamente en máquina, y luego al ritmo que los arqueólogos, y claro, llega un momento que te da un poco de miedo y dices, no, es que, porque además había que dotarle de drenaje al yacimiento para conservarlo, es decir, que ahí todavía hay muchas cosas para investigar y que deben estar ahí. Y un último detalle. Las cubiertas, porque había hecho reconstrucciones, ¿no? Obviamente son fáciles de levantar. Las estructuras que se han conservado también. Sí. Con tanto arcado. Increíble. Por supuesto. Y entonces las cubiertas, ¿de qué son? ¿Son tejas o son cubiertas vegetales? Me ha gustado tu pregunta. Claro. Efectivamente. Una de las cosas que, las lecturas que hacemos los arqueólogos, lo lógico es que hubiéramos encontrado dentro o fuera por restos de las cubiertas. No hay ningún resto de las cubiertas. No solamente eso, sino la estratigrafía precisamente de la M2, de la M1, que sí que pudimos detectar una estratigrafía completa. Se podía ver cómo habían caído las paredes. O sea, primero se había rellenado a la arena. O sea, el edificio, la lectura que te da la estratigrafía es que el edificio se abandona, empieza a entrar aire sin techo, empieza a entrar arena, se llena de arena y cuando lleva 30 o 40 centímetros de arena se caen las paredes encima. O sea, los derrumbes no están sobre el suelo, están sobre una capa, es decir, que todos entendemos en arqueología que ha habido un tiempo que ha estado abandonado, pero la destrucción es posterior. Y en esa destrucción no ha aparecido nada, ni improntas típicas en la cal y tal, de las cañas y tal, nada. Eso
¿qué nos ha hecho interpretar? Lo que pasa es que ya no hemos querido ir porque enseguida ya dice, y es que seguramente ese edificio cuando se abandona se desacraliza. Y por lo que sabemos en Oriente, para desacralizar una mezquita lo que hacen no es tirarla, sino le quitan la cubierta. La dejan sin tejado. Y entonces, igual lo que estamos en es un proceso de desacralización del conjunto en un momento determinado, y entonces se le quita porque no hay ni un solo resto de las cubiertas. Y dice, ¿cómo es posible? Se le quita y se retira el material. No, es que seguramente serían de cañizo, de cañar y eso vegetal, y lo que hacen es se les quita y entonces se quedan los muros al aire. Y yo creo, pero claro, es un tema que para hablar de desacralización de mezquitas, claro, es difícil, pero arqueológicamente esa es la única explicación, porque como tú dices, ¿dónde están las cubiertas? Porque mira que hemos excavado que podía parecer nada. Es que también la he buscado. Y digo, es que no están. No están. Como no aparecen en las publicaciones. No aparecen. Sí. Claro, uno echa de falta. No, pues tiene razón, y es que efectivamente, entonces, nosotros describimos en el primer libro, describimos lo que había, la estratigrafía y tal, pero efectivamente no encontramos ningún elemento de las cubiertas. Y entonces yo pienso, pero claro, la verdad es que yo tampoco lo he escrito porque claro, es un tema que tienes que documentarte bien, porque para decir que hay un proceso de desacralización de todo un conjunto, pues tienes que documentarte bien o estar muy seguro de lo que dices. Y es un tema jodido, porque el mundo de la religión y de los edificios religiosos es complicado. Pero arqueológicamente lo más seguro es que efectivamente les quitan las cubiertas vegetales, porque ahí no había otra cosa, si ahí nada más que habría matas y eso son las dunas. O sea, es que ahí las cubiertas serían pues eso, de matas, palos y tal, y ya está, y lo que hacen, las quitan. De hecho, ya está. si hubieran utilizado tejas, aparecería. Hombre, por supuesto, pero es que ni un solo fragmento de teja. Eso voy, sí que lo he buscado. Nada. No he encontrado nada. Igual que a nivel arqueológico dice, bueno, ¿cómo es posible que estamos en un edificio de la segunda del siglo X y no hay ni un solo fragmento de verde manganeso? Cuando estamos hartos, el califato, verde manganeso por todos los sitios, verde manganeso, y ni un solo fragmento. Y dices, ¿cómo es esto? Y se me ocurre, hablando de las evoluciones previamente, tampoco ha salido ajuar cerámico, ¿verdad? Propio de las evoluciones. Bueno, o no sé. Las tipologías de forma, claro, es que son sobre todo, como tú sabes, los jarros y algún cuenco abierto, pero claro, es que los jarros también se utilizan. Yo ayer estuve en el Museo de Jerez y te pone ahí jarro de abluciones del jamán, y de, bueno, pues sí, claro, son piezas polifuncionales que tú mismo te coges un jarro de tu casa, entonces no sabes si es una pieza específica. Lo que sí es cierto, lo que no hay es precisamente el resto del ajuar doméstico que nos daría como que es una zona de residencia. Es que no lo hay, o sea, es casi todo, son candiles, más de 800 candiles. Y luego, pues algunos ejemplos, pero claro, la cerámica toda perfectamente te permite confirmar esas dataciones que nos dan la epigrafía monumental. No, hombre, gracias, Antonio. Sí, a ver. Bueno, estupendo recordar esos grandes trabajos, porque hay que recordarlos, es otro tipo de arqueología. Algunas cosillas. Yo no recordaba que habían dos fases, y al recordar cómo has hecho esas dos fases y ver que la temporalidad es muy corta, y sabiendo que todavía hoy los terremotos siguen apareciendo desde Granada a las Baleares, pasando justo por Murcia y Guardamar, y teniendo en cuenta que tú mismo has hablado de la destrucción por el texto, de la mezquita Orihuela, de Murcia y tal, la primera fase, estando tan cerca de la segunda, no pudo ser porque hay una destrucción, no sé si hay indicios o alguna vez te has cruzado algún dato, donde has pensado que la primera fase se destruye por un terremoto, luego se hace la segunda. De la primera fase, que no ha sido desacralizada la mezquita o el ribat, igual algo de techumbre de las construcciones de la primera fase pudo haber. Tampoco ahí ha aparecido nada
teniendo en cuenta que ahí sí que se quedó sellada la primera fase bajo y se construye la otra. Y más preguntas. En la parte más íntima, la interior, a la que no se podía acceder, da la impresión, por lo menos lo comentábamos, que no hay puertas. Sabemos que en Oriente, sobre todo para los monasterios cristianos, sobre todo los bizantinos, tienen accesos en altura. Es decir, no hay un umbral, sino que se accede ya sea por escalera de cuerda o de madera, la retiran y se quedan en la celdilla absolutamente aislados, que es lo que pretenden además. Entonces, eso no sé si lo has llegado a escribir o te lo has planteado o has dicho algo alguna vez, de que tengan, como dicen, en Oriente, en el Mediterráneo, hablan de 2 alturas, 3 alturas, hasta 4 alturas. Entonces, no sé ahí, si tantas no creo, pero si pudo tener 2 plantas, la planta baja y otra más, y el acceso fuese de esta manera que yo te estoy comentando, y por último, pues no pasa nada, que podemos seguir hablando por ahí. Cuando aparecen ahí oratorios o celdas con mihrab, pues claro, además lo he oído a otra gente en congresos, que no estabas tú evidentemente, en Madrid por ejemplo, que claro, vulgarizar hablando de mezquitas, es decir, una mezquita, la que tiene el central, genial. El resto, aunque hay un mihrab, interpretarlo efectivamente como tú muy bien lo tienes escrito en muchas diapositivas, oratorio, celdilla con mihrab, etcétera. Entonces, efectivamente, da la impresión de que hay una mezquita central, incluso parece que hasta otra se podría llegar a interpretar, pero el resto, yo no estaría cambiando la denominación constantemente. Es decir, más de que hablar de 9 o 10 o 11 mezquitas, más 23. Pues fíjate, es decir, el reino de las mezquitas. El reino de las mezquitas. Entonces, yo, lo de oratorio con mihrab me parece una cosa más coherente que estar hablando de mezquita 1, 2, 3, 4, 5. Es una opinión, con todo el respeto para tu trabajo y lo que llevas publicado. Pero me da la impresión de que hablar de los oratorios de cada uno de estos con su retirada y tener su mirada, y luego que hayan incluso algunos hogares en algunos casos, es decir, es que es como si se encerraran y tuviesen su lugar de hacerse su comidita, dormir y orar. O sea, no sé si me explico. Bueno, vamos a ver. Primero, obviamente ya me hubiera gustado poder excavar las mezquitas que hay debajo, porque están enteras, no están destruidas. Ya me gustaría. Lo que pasa es que, claro, no hemos hecho algunas catas que nos ha permitido comprobar efectivamente los muros por un lado, como es del mihrab, cómo siguen, y además se ven los muros que afloran, vamos, que no hemos podido reconstruir y tal, pero no hemos podido meternos bajo por miedo, tal. Ojalá. Por eso digo que hay mucho que hacer ahí, tal. Segundo, hemos intentado, con los pedestres que somos los arqueólogos, por lo menos yo, hablar con cierta propiedad en la denominación. Entonces, si en las 2 mezquitas que tienen la lápida pone Hada al-Masjid, ¿esos son mezquitas o no son mezquitas? Se dice que fundó esta mezquita, eso es una mezquita. Ahora, el resto, la parte que yo considero cenobítica o lo que sea, claro, resulta una serie de edificios que yo no les digo mezquitas, digo celdas con oratorio, porque a mí también me parece que en el mundo musulmán, o sea, tú ves todos los complejos educativos o religiosos posteriores y no tienen la celda con el mihrab, no lo tienen. Entonces yo hablo de celdas con mihrab, pero bueno, luego los hagiógrafos que me han puesto verde, por ahí, aquí hay expresiones que están ahí, las definiciones de Palza y de Francisco Franco, que dicen que cada una de esas celdas son rábitas. O sea, que yo tendría que poner que eso tiene 25 rábitas o más. Y digo, mira, yo me limito a decir lo que hay. Aquí pone Hada al-Masjid, esto es una mezquita.
Y aquí cuando habla del señor que viene a visitar es una ribat, yo creo que está entendiendo que va a una institución, como yo voy al monasterio de tal, no voy a tal. Y luego los otros edificios lo que hacemos es describir lo que hay. Son celdas con mihrab y no tienen restos de vida cotidiana, hogar y tal, que sí que lo encontramos en los edificios de abajo. Que ahí, cuando hemos excavado los suelos de los edificios de abajo, nos hemos encontrado que aparecen hogares, aparecen marmitas, es decir, que sí que son restos de vida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues celdas oratorios, que son muchas, pues yo qué sé, tiene que haber unas cuantas más. Entonces, es una cosa que yo también... Ahora, no creo que haya tanta altura, y todas tienen ingreso, todas tienen puertas, o sea, abertura, porque no hemos encontrado los gornes, menos en las mezquitas que tienen fundacionales, que es así, tienen sus gornes y tal, pero las otras son aberturas simplemente para entrar. Pero yo lo de la segunda planta ya no me atrevo, ya con lo que me han dado, que ya... Muy bien. Me dice Antonio que podemos disponer de unos minutos más por si alguien, sobre todo la juventud que está inactiva, quiere aprovechar el momento y preguntarle a Rafael. Yo creo que tengo la respuesta a los 800 candiles. A ver. Yo, recordando la conferencia de Paco esta mañana, yo creo que estos habían leído las reglas de San Isidoro o de Fructuoso, y aquello de que los monjes no podían dormir con la luz apagada. Ahí se tomaron en serio, ¿eh? Venga, ánimo, tenemos unos minutitos más, antes del recreo. Pues parece ser que, bueno, que vamos, por algunos expertos, pues que efectivamente el procedimiento de las taricas y tal, es que hacen las oraciones nocturnas y tal, y entonces tendría la explicación, porque la verdad, vamos, o sea, yo nunca había encontrado tantos candiles, vamos, es una cosa, es decir, que efectivamente es un objeto vinculado a la ritualidad de ese edificio. Tengo entendido, ¿no?, el uso en esa dedicación religiosa, el uso islámico sobre la llama, ¿no? Sí. Es decir, que... Sí, la luz, claro, la luz. La llama es un acompañante de la Sí, ritualidad. exactamente. Bueno, es que tuvimos la cosa excepcional en la mezquita de la Lápida, que está prácticamente hasta la altura de la cubierta, o sea, fíjate lo que es encontrarte un edificio, para los que somos arqueólogos, que normalmente te encuentras una línea de piedra, o sea, un edificio hasta el techo. Y cuando empezamos a bajar, que además con arena, te digo ahí, qué guay, el lucido limpio, una baja que tenías que ir haciendo así, o sea, una va saliendo, y cuál fue la sorpresa, que cuando llegamos a la altura del mihrab, en el lado derecho del mihrab, mirándose enfrente, hay una ventanita, y allí estaba el candil como se dejó en su día, con la piquera hacia afuera, allí estaba el candil que iluminaba el mihrab, y lo encontramos allí, o sea, algo alucinante. O sea, es que no es que he caído, no, allí, en su nacina, y además no metido así al revés, no, con la piquerita hacia afuera, como se dejó en su día allí, el último que estuvo. O sea, ahí encontramos cosas excepcionales. Y por seguir un poco por la interpretación arqueológica y tal, claro, si hubiera habido doble planta, o se tuvieron que desmontar, como la techumbre para ese proceso, ¿no?, de desacralización, ¿no? Pero si no, tendría que haber algún registro arqueológico de esas posibles plantas, ¿no? Sí, los derrumbes, que está en el libro del 2004 aparece toda la planimetría con todos los derrumbes. Los derrumbes no te permiten justificar el volumen, como todos sabemos en arqueología, una pared, si fuera doble planta, una pared de 4 metros deja un montón de piedras, o sea, eso se vería y es muy poquito, es decir, que es lo que quedaba ya para el remate de los edificios. O sea, no podemos hablar de una doble planta. Incluso que en el caso, por ejemplo, de los que se habían colmatado más o menos de arena y luego terminaron derrumbándose un poco lo tal, no da para unas alturas más allá de un... No, nada. Luego, además, el tema del terremoto, aparte de que lo dice Ludi, que no tenemos que creernos lo que dijo Ludi, pero es que aparte de eso pudimos comprobar los efectos del terremoto. O sea, uno de ellos es que ese mihrab donde apareció la segunda lápida, ese mihrab, que es un mihrab de una planta rectangular de 1 metro por 1,5 metros, apareció totalmente tumbado. ¿Qué fuerza? Eso no lo puede tumbar una persona. Es decir, tú tienes un bloque de 2 metros, un cubo de 2 metros, de 1 metro de ancho, 1,5 metros, es un prisma. A ver eso cómo coges y lo tiras al suelo.
Y eso, claro, solamente es posible por la fuerza del terremoto. Y claro, ¿por qué cayó? Porque estaba construido sobre el mihrab que había abajo. Y entonces, claro, estaba mal apoyado y entonces ¡brum! Pero es que luego se ve allí, bueno, ahora cuando se pueda visitar, los muros desplazados por el terremoto, que se ven los muros de la parte norte que se desplazaron. Es decir, que todas esas huellas del efecto del terremoto en los edificios modernos, a los últimos, son visibles, ¿no? Y que entonces comprobamos que, digo, pues ahora, pues es verdad que el terremoto terminó de sellar el yacimiento. Yo quería insistir en el tema de la gente esta del mar, que pudo ser la responsable de la edificación de la primera, de la musalla que la habéis llamado, Sí. que posiblemente estén detrás. Ahí hay un Jurashani, ahí en la Sí. relación de gente de esta hay un Jurasani, que es uno de Jurasán, claro, nada más y nada menos, que viene de un Shaykh al Jurasani, Sí. ¿vale? Pero yo la pregunta era, ¿se ha hecho análisis de pastas de esas cerámicas para ver si vienen de por aquí o son de fuera? Las Sí, del siglo IX. Sí, eso está hecho todo, bueno, eso lo ha hecho llevado todo Sonia y se han hecho, y efectivamente hay unas producciones de la zona y otras que vienen de Pechina, de Pechina, sí. Vale. Sí. Luego, bueno, está el famoso tema del Barlul, con las acuñaciones de Barlul, Sí. o sea que ahí hay muchos temas ahí. Entonces dice, bueno, yo tampoco sé, porque ahora, cuando ves en eso global, dice, parece que por la cronología, tal, si las piezas vienen tal, que igual esté vinculado a esa expansión de los marineros por la costa, los bahrraníes de Pechina, pero tampoco, vamos, es una hipótesis. Yo no lo sé, pues no tenemos una comprobación. Tienes ahí documentos, bueno, Sí, bueno, como secundarios, porque no son, vamos, otra cosa es que dijeran, oye, que aparece ahí un tesorillo firmado por monedas de... Claro. Pero en principio sí me parece que debe ser ese contexto, porque si no... Pero claro, está claro que está vinculado a todo el tema de las relaciones de los marineros que están yendo, que van eso, que igual pueden ser que vengan de Monastí, o son los balulíes que fundan Masa en la costa de Marruecos. Es decir, debe ser ese mundo que desaparece cuando el Estado califal consigue controlar lo que es el movimiento marítimo, por lo menos del Mediterráneo occidental, ¿no? Y parar un poquito los pies a los fatimíes, porque eso es un periodo anterior. Pero claro, luego está el otro tema, sí, muy bien, ¿y qué pinta esa rábita en el contexto maliquí del Estado maliquí, del califato maliquí? Porque nadie quiere hablar de la ritualidad, que parece que sí, o sufí del complejo. Pero claro, eso es otro misterio que los expertos tampoco se quieren meter a decir que ¿dónde metemos esto? Porque no aparece por ningún sitio, es un misterio, no se menciona nunca, es como si fuera la damnatio memoria en la historiografía, no se aparece nada. Muchísimas gracias, Rafael, por la interesante vosotros. conferencia y por las respuestas a las preguntas también. Volvemos, tenemos un rato Tenemos de... unos minutos hasta la siguiente conferencia, que es de 20 minutos. Sí. Sobre la